¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos personajes bíblicos que deberían haber tenido protagonismo acaban siendo casi olvidados? Gerson y Eliezer, los propios hijos de Moisés, se desvanecieron en el olvido, mientras que los descendientes de Aarón brillaron como sacerdotes. Parece contradictorio, ¿verdad? Dos hijos de una de las figuras más importantes de las Escrituras, y aún así, sus nombres apenas son mencionados. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero papel de ellos va más allá de lo que está escrito? Y que hay lecciones poderosas ocultas en esta ausencia. Lo que vas a descubrir aquí puede cambiar por completo la forma en que ves el propósito de vida en las historias bíblicas. Prepárate para desvelar por qué el servicio oculto también forma parte del plan divino y cómo eso se aplica directamente a tu vida. Moisés es, sin duda, una de las figuras más notables de las Escrituras, el que guió al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto. Estuvo al frente de los mayores milagros de su tiempo, como la división del Mar Rojo y la recepción de las tablas de la ley. Sin embargo, todo este protagonismo de Moisés a veces oscurece la historia de otros a su alrededor, como sus propios hijos, Gerson y Eliezer. Curioso, ¿no? La historia bíblica, tan rica en detalles sobre Moisés, apenas menciona el destino de estos dos personajes. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué podría haber sucedido con Gerson y Eliezer mientras Moisés lideraba esta gran jornada? Aunque Moisés esté en el centro de atención, siempre hay personajes detrás del escenario, y no es diferente en la vida real. Piensa en los grandes líderes que conocemos. Siempre hay personas importantes que permanecen al margen de la narrativa. Gerson y Eliezer son ejemplos perfectos de cómo, aunque estén conectados directamente con alguien tan influyente, es posible permanecer fuera de los reflectores. ¿Te has imaginado estar junto a alguien con una misión tan grande y, sin embargo, ser casi olvidado? Esto nos hace cuestionar qué determina quién obtiene reconocimiento y quién no. Pero como dicen, no todos los papeles necesitan ser grandes para ser significativos. A menudo, el papel más visible no es el más importante. En tu propia vida, puedes estar desempeñando algo que no parece grandioso ahora, pero que está echando raíces profundas para el futuro. Gerson y Eliezer, aunque no sean protagonistas, tienen un simbolismo fuerte en su presencia. El hecho de que sus historias no sean tan contadas como las de otros personajes bíblicos puede enseñarnos mucho sobre la paciencia y el propósito. Además, esto nos lleva a pensar, ¿acaso su tiempo estaba reservado para otro propósito, oculto pero no menos importante? Tal vez el tiempo de Dios sea diferente para cada uno. Gerson y Eliezer, los hijos de Moisés, tuvieron un destino curioso en las Escrituras. A diferencia de los descendientes de Aarón, que fueron elevados al sacerdocio y ganaron notoriedad en la historia de Israel, Gerson y Eliezer prácticamente desaparecieron de los relatos. Es intrigante pensar que, mientras el hermano de Moisés, Aarón, fue aclamado como el primer sumo sacerdote y su linaje fue mantenido en el centro de la fe israelita, los propios hijos de Moisés parecen haber sido dejados de lado. Esto plantea una cuestión importante. ¿Por qué algunos son llamados a posiciones de destaque, mientras que otros, igualmente conectados con el propósito divino, no lo son? Esta dinámica puede recordarnos tantas situaciones cotidianas, en las que vemos a personas cercanas alcanzando reconocimiento y éxito, mientras que otras, con un potencial igual o incluso mayor, permanecen en las sombras. Gerson y Eliezer representan a aquellos que, por razones desconocidas, no recibieron los mismos reflectores. Sin embargo, esto no disminuye la importancia del papel que desempeñaron en su propio camino de vida. Tal vez el silencio en torno a sus historias sea una lección sobre cómo el servicio silencioso y discreto también forma parte del plan divino. No todo éxito se mide por la visibilidad. Cuando observamos esta distinción entre los descendientes de Aarón y los hijos de Moisés, podemos reflexionar sobre cómo se distribuyen los diferentes roles en los planes más grandes. En tu propia vida, ¿alguna vez te has sentido como Gerson o Eliezer? Tal vez estés en un lugar de poca visibilidad ahora, pero eso no significa que tu impacto sea menor. ¿Quién sabe si lo que parece una ausencia de protagonismo es, en realidad, una preparación silenciosa para algo más grande?
Algo que aún no ha sido revelado, pero que llegará en el tiempo adecuado. El tiempo de Dios nunca sigue el ritmo de la humanidad, y la historia de Gerson y Eliezer es un claro ejemplo de ello. A veces somos llamados a desempeñar roles que parecen menores a los ojos de los demás, pero que en realidad tienen un valor profundo en el plan divino. Ellos sirvieron detrás de escena mientras los reflectores estaban sobre Moisés y Aarón, lo que nos recuerda que no todo impacto es visible de inmediato. Al igual que ellos, ¿cuántas veces te has preguntado por qué no estás en el centro de atención? Tal vez tu propósito, al igual que el de ellos, sea crucial de una forma que aún no se ha revelado. Es interesante observar que Gerson y Eliezer tenían sus propios roles asignados, aunque no fueran tan celebrados como los de Aarón. Esto nos enseña que Dios coloca a cada uno de nosotros donde debemos estar, incluso si eso significa desempeñar una función más discreta. Piensa en los productores de una gran película. Sin ellos, la película no existiría, pero rara vez son recordados o aplaudidos. Lo mismo ocurre en las Escrituras, donde el silencio en torno a algunas figuras puede indicar la importancia de una misión que no requiere aplausos, sino una dedicación silenciosa. En tu propio camino, puedes estar desempeñando un papel oculto, como Gerson y Eliezer, pero eso no significa que tu valor sea menor. De hecho, muchas veces son los roles ocultos los que preparan el camino para que otros brillen. Piensa en cómo las raíces de un árbol son invisibles, pero absolutamente esenciales para su crecimiento. Tal vez tu historia aún esté siendo escrita entre bastidores, mientras Dios prepara algo más grande para ti en el futuro. Y esta espera, por más desafiante que sea, siempre tiene un propósito. El nombre Gerson lleva consigo un peso simbólico profundo, derivado de la palabra hebrea que significa extranjero. Este nombre refleja la propia experiencia de Moisés, que vivió como un forastero en Madián después de huir de Egipto. Imagina lo que esto representaba para Moisés: estar lejos de la tierra donde nació, viviendo una nueva vida en un lugar desconocido. El nombre de su hijo no fue elegido al azar, simbolizaba este viaje de ser un extraño en una tierra extranjera, un viaje tanto físico como espiritual. Gerson, por lo tanto, lleva en su nombre una historia de desplazamiento y adaptación. Del mismo modo, muchos de nosotros, en algún momento de la vida, nos sentimos como extranjeros, fuera de lugar, en una situación nueva o desafiante. Esa sensación de no pertenecer puede ser incómoda, pero también puede enseñarnos lecciones valiosas. Gerson fue nombrado para recordarle a Moisés su trayectoria, cómo Dios estuvo con él incluso cuando estaba lejos de casa. Esta misma lección puede aplicarse a nuestra vida cotidiana, recordándonos que, incluso en los momentos en que nos sentimos perdidos o fuera de lugar, hay un propósito mayor en acción. Quizás tú lo hayas sentido al comenzar un nuevo trabajo o mudarte a una nueva ciudad. Esa sensación de ser un extranjero. Y es curioso cómo este significado se conecta con el papel silencioso de Gerson en la historia. Su nombre ya era una marca de un viaje que, aunque no fue tan reconocido como el de otros, reflejaba una travesía única. El hecho de ser un extranjero no disminuye el valor de la experiencia vivida. Por el contrario, puede enriquecer profundamente nuestra comprensión de la vida y los planes divinos. Y no nos lleva a reflexionar sobre cómo las experiencias personales moldean nuestro destino, incluso cuando estamos lejos de los reflectores. Eliezer, cuyo nombre significa Dios es mi ayuda, lleva un mensaje de profunda gratitud y fe. Moisés eligió este nombre en agradecimiento por la protección divina que recibió durante su huida de Egipto, escapando de las garras del faraón. Este nombre es más que una simple elección. Refleja un momento de alivio y victoria personal en el que Moisés vio la mano de Dios actuando directamente en su vida. De la misma manera, muchas veces enfrentamos situaciones que parecen imposibles, pero es precisamente en esos momentos cuando podemos sentir la ayuda divina de manera más palpable. El nombre de Eliezer también nos recuerda que, en medio de grandes desafíos, siempre hay una fuerza mayor acompañándonos. Cuando Moisés huyó, estaba vulnerable, sin saber qué le deparaba el futuro, pero el nombre de su hijo eternizó ese momento como prueba de que Dios no lo abandonó. ¿Cuántas veces en la vida te has sentido así, sin saber cómo se resolverían las cosas?
y de repente algo sucede que cambia el escenario? Ese es el tipo de ayuda que Eliezer simboliza, el socorro que surge cuando más lo necesitamos. No es de extrañar que su nombre tenga una conexión tan fuerte con la historia de fe de Moisés. Ambos hijos de Moisés, Gerson y Eliezer, llevan en sus nombres la narrativa de su viaje personal, y eso no es algo menor. Sus nombres no solo simbolizan lo que Moisés experimentó, sino que también sirven como recordatorios eternos de que, incluso en momentos de dificultad, siempre hay ayuda divina disponible. Y mientras que Gerson nos hace reflexionar sobre el sentimiento de ser un extranjero, Eliezer nos muestra que la protección y la ayuda están presentes, incluso en las horas más oscuras. Y si lo pensamos bien, estos significados no podrían estar más conectados con el papel que ambos desempeñaron, aunque en silencio, en el gran plan de Dios. Gerson y Eliezer, a pesar de ser hijos de Moisés, casi no aparecen en las grandes narrativas del Éxodo. A diferencia de los descendientes de Aarón, que tuvieron papeles centrales y fueron insertados en la línea sacerdotal, los hijos de Moisés parecen haber sido dejados al margen de la historia. Esto es intrigante, considerando que Moisés fue la figura clave del Éxodo. Pero esta ausencia nos lleva a reflexionar sobre cómo no todos los que están cerca de los eventos principales reciben atención. Gerson y Eliezer sirven como ejemplos de que no estar en el centro de atención no significa que no se tenga valor o propósito. Esta ausencia en el Éxodo puede atribuirse al hecho de que el enfoque estaba en la línea sacerdotal de Aarón, destinada a liderar espiritualmente al pueblo de Israel. Mientras que los hijos de Aarón se convirtieron en los herederos de este rol, Gerson y Eliezer no fueron llamados a esa función. En la vida, esto nos recuerda que cada uno de nosotros tiene una misión diferente, y no siempre es la más visible o prestigiosa. Algunas personas están llamadas a estar en la primera línea, mientras que otras como Gerson y Eliezer pueden desempeñar papeles menos visibles, pero igualmente importantes. ¿Y no nos hace esto pensar en cómo evaluamos el éxito y la relevancia? Gerson y Eliezer pueden haber sido eclipsados por los descendientes de Aarón, pero su valor no se mide por la cantidad de menciones en las Escrituras. Tal vez lo que realmente importa es el impacto silencioso, el que ocurre detrás de escena. Al igual que muchas veces en nuestra propia vida, no estamos a la vista de todos, pero aún así estamos haciendo una diferencia. Tal vez esta historia nos muestra que ser dejado de lado en el gran evento es solo una cuestión de perspectiva. La historia de Gerson y Eliezer nos ofrece una lección poderosa. No todos los papeles en el plan de Dios necesitan ser visibles o celebrados para ser significativos. Vivimos en un mundo que valora el éxito y la fama, pero la trayectoria de estos dos hijos de Moisés nos recuerda que el servicio humilde también es esencial. De hecho, la mayoría de las cosas que sostienen la vida y la fe ocurren fuera de los reflectores. ¿Cuántas personas realizan trabajos esenciales, pero rara vez son reconocidas? Esto se aplica a tantas áreas de nuestra vida, desde los bastidores de grandes proyectos hasta los gestos diarios que nadie ve. Estos ejemplos nos animan a no medir nuestro valor por lo que otros ven. De hecho, las Escrituras están llenas de personajes que, aunque desempeñaron roles menores, hicieron contribuciones fundamentales al plan de Dios. Gerson y Eliezer son solo dos nombres entre muchos que nos muestran que, a menudo los mayores actos de servicio son los que permanecen ocultos. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre los servicios que realizas, que no reciben aplausos, pero que son vitales para quienes te rodean? Si estás desempeñando un papel que parece pequeño a los ojos del mundo, recuerda que eso no significa que sea pequeño a los ojos de Dios. El legado de Gerson y Eliezer es un recordatorio de ello. Sus vidas no fueron ampliamente documentadas en las Escrituras, pero eso no resta importancia a lo que representaban en la jornada de Moisés. Tal vez lo que estás haciendo ahora tenga un impacto mucho mayor de lo que imaginas. Y quién sabe si el propósito de tu vida está precisamente en ese servicio silencioso. Algo en lo que pensar mientras seguimos reflexionando sobre estas historias bíblicas. Ahora que entiendes más sobre Gerson y Eliezer y el valor de los papeles ocultos, la pregunta que queda es, ¿qué estás haciendo en tu propio detrás de escena?
¿Estás subestimando el impacto que puedes tener, aunque nadie lo vea? A veces el servicio más importante es el que no es celebrado. Piensa en esto la próxima vez que te sientas invisible o desvalorizado. Y no lo olvides, Dios ve todo y sabe la importancia de cada acción que tomas. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre cómo las Escrituras pueden transformar tu vida, ya sea visible o no.